porque otro de los puntos que trató el señor Massa en el medio del debate tuvo que ver con su participación en una pasantía, la participación de Milei en el Banco Central. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no le renovaron esa pasantía? Estuvo presente en el debate. Lo había anticipado el señor Berkovich. Pasaba esto. Y hay algo también de trauma de la juventud. Este dato, y cierro con esto, es un dato hasta ahora desconocido, pero para mí precioso. No para el futuro del plan, sino para entender justamente hasta qué punto algunas de las propuestas son para analizar más en el diván que en la pizarra de una facultad de economía. El dato que he chequeado con 3 fuentes es que Javier Milei fue becario del Banco Central cuando estudiaba economía. De muy chico, a sus más tiernos 20 y pocos, Milei estuvo en el Banco Central como pasante. Era parte de una cohorte de otros pasantes que también estuvieron en el Banco Central y algunos quedaron. Algunos renovaron la pasantía, otros se quedaron porque eran buenos, se quedaron trabajando en la planta del Banco Central. Algunos lo recuerdan todavía, dicen que ya peinaba melena. Pero a Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central. ¿Será por eso que ahora lo quiere prender fuego junto con los ahorros de todos los argentinos? 25 de septiembre, una investigación de Berkovich que gentilmente se acercó a Turno Mañana para darnos a conocer más información, y además ayer en el break entre un tema y el otro anticipó que tiene los papeles que contrastan y que afirman esto que exponía ese día. Y la pregunta que se hacía Berkovich, que ahora vamos a desarrollar, está relacionada si no hay algo personal en ese quedarse afuera de un lugar tan importante, tan central, donde la mayoría tienen continuidad en esas pasantías, si ese resentimiento que pudo haber llevado a Milei al sentirse fuera del sistema también lo lleva hoy a querer dinamitarlo, directamente a aniquilar el Banco Central. Y el tema que Berkovich anticipaba a partir de una investigación, Massa lo llevó al debate y pasaba esto. Psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué, yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste... Pero ¿cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre el Estado no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. ¿Qué pasó, Berkovich? ¿Qué pasó en esa pasantía en el Banco Central que tuvo Javier Milei? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lu, gracias por recibirme. Es difícil saber qué pasó porque fue hace mucho tiempo, fue hace exactamente 30 años. La pasantía empezó el 22 de junio de 1992, cuando un veinteañero, muy joven veinteañero, Javier Milei, hacía sus primeras armas como Nobel economista, ahí terminando la carrera, en ese inicio de la carrera profesional que muchas veces tiene que ver con estos sistemas, estos mecanismos que justamente por suerte han cambiado, ¿no? Las pasantías, por ejemplo, antes se podían hacer por muchísimo más tiempo, las empresas abusaban, los organismos públicos también, ahora ya no. Milei empezó, en los 90, perdón. Claro, años 90, full. Milei empezó el 22 de junio del 92 esa pasantía. Nosotros cuando lo contamos, el 25 de septiembre, hace 2 meses, decíamos que es más que nada un condimento o un insumo para intentar entender su fijación con el Banco Central. Porque la verdad que hay pocos registros en el mundo
de alguien que hable con tanto encono de una institución, ¿no? Que no deja de ser una institución más, bastante gris, además, para la mayoría de la gente. Bueno, yo cuando lo supe por un economista del PRO, inicialmente, después lo reconfirmé en fuentes del Banco Central, en fuentes de planta permanente, esos que se quedan, gobierne quien gobierne, digamos. Luego, en fuentes sindicales también lo pude confirmar porque me parecía algo muy sensible. ¿Viste? Milei habló toda la vida del Banco Central y de repente descubrir que fue pasante del Banco Central y además que no le renovaron la pasantía. Bueno, finalmente decidí publicarlo con la tercera confirmación, decidí mencionarlo en el editorial de Brotes que ustedes estaban escuchando recién, el 25 de septiembre, aclarando que no es algo que refiere a la campaña actual, pero sí puede referir a la psiquis del candidato. Y te digo algo más, coincido, no es central en lo que él expone, es parte de su historia. La historia nos marca y creo que ahí también hay un punto que puede conectarse con este enojo, este encono, yo utilicé la palabra resentimiento, de algo que es personal, que tiene que ver con su historia individual, que es inadmisible que un territorio tan personal, vos lo lleves a un plano donde afecta a un montón de personas. Claro. Digo, ahí creo que es el punto donde uno no lo puede terminar de comprender. Bueno, de hecho, así presentado, se lo planteé a las autoridades actuales del Banco Central, pregunté, me dijeron, no tenemos forma, o sea, yo ya lo tenía confirmado por 3 fuentes, ¿no? No tenemos forma de saberlo porque en ese momento no había registros informáticos. Entonces no sabemos bien cómo terminó. Yo quería saber eso, cómo terminó aquella pasantía. Me dijeron, no tenemos esos registros. No lo quiso responder, ¿viste? No, claro. Se ve que es una etapa efectivamente turbulenta de su vida. En realidad, Milei, de casi todos los laburos se fue mal. Esto es otra cosa que poca gente sabe. Del estudio Broda no se fue bien. Se fue con fuertes discusiones con el jefe y con sus inmediatos superiores. De la FJP máxima, que trabajaba para el HSBC en ese momento, tampoco se fue bien. Ahí hubo más bien tensiones de oficina del tipo sexoafectivas, debería decir. O sea, lo que antes se decía de alcoba. Bueno, hubo conflictos en torno a Milei vinculados a eso en aquel momento. Y en el Banco Central no le renuevan algo que al resto de su cohorte le renovaron. Bueno, como el Central no tenía registro a la mano, hice un pedido de acceso a la información y el resultado de ese pedido de acceso a la información es el que esta noche voy a mostrar en Brotes Verdes. Yo sé que ahora el Banco Central y al gobierno le está preguntando toda la prensa por esto, pero bueno, el pedido de acceso a la información lo hicimos en su momento para tener más documentación que respaldara esto. Y esta noche a las 23 en Brotes Verdes vamos a mostrar todo el paquete. Nosotros vamos a estar mirando, por supuesto, Brotes Verdes, porque es la parte de la historia que seguramente te perdiste y que querés conocer y que querés saber qué es lo que pasó a partir de este acceso a la información que tuvo Berkovich por esta investigación que empezó a realizar. Otra noche de acostarnos tarde. Otra noche que nos invitás a trasnochar, Berkovich. Inevitablemente. Ahora, eso fue, digo, un momento muy particular del debate y él quedó descolocado, ¿no? Digo, esta historia que vos contás, evidentemente tiene un efecto. Él reconoció un fracaso. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Sí. A mí me pareció muy instructivo, muy educativo el debate en ese sentido, respecto de cómo maneja cada uno las crisis, ¿no? O situaciones imprevistas o datos que no coinciden con lo que uno dice. Esto es algo que a los presidentes les pasa todos los días, me parece bastante elemental. Pero lo que sí quería venir a especificar, porque muchas veces nosotros, como no sacamos pecho, vieron que la dinámica mediática muchas veces se retroalimenta de algo que publica un medio, otro lo replica, y todos van construyendo una realidad. Bueno, este dato nosotros lo publicamos el 25 de septiembre. No es que lo estuvimos replicando todo el tiempo, como hacen otros grupos, pero lo publicamos. Digo porque ayer a la noche, Ramiro Marra, y creo que Victoria Villarroel también, pero sobre todo Ramiro Marra, dijo que esto él no lo sabía y que Sergio Massa lo había sacado de informes de inteligencia o algo así. A ver, ¿lo escuchamos? Sí, yo creo que dijo eso y la verdad que insulta nuestro trabajo. Pero sí, creo que si lo tenés, escuchémoslo. Bueno, Marra decía esto, a ver, en relación a un eje que fue central en el debate.
Bueno, me preocupa el tema de su pasantía en el Banco Central. Siendo amigo de Javier y habiéndolo conocido mucho a lo largo de que fue profesor mío hace 20 años, no tenía noción de esa pasantía. Quiere decir que seguro Sergio Massa está utilizando los servicios de inteligencia, como vimos la última semana, para conseguir información de Javier, que no es tan importante haber tenido una pasantía en el Banco Central. Cuando Javier iba a la universidad, ¿quién no tuvo una pasantía? No, pero esto que acaba de decir es grave, pues usted... Yo no tenía el conocimiento de la... Está bien, pero usted está acusando al ministro de Economía y candidato a presidente de utilizar información de inteligencia, que en este país es ilegal. Lamentablemente, lo que vimos a lo largo de la última semana, vimos que se utilizan los servicios de inteligencia para hacer política. Y eso estamos muy preocupados todos. Y claramente estamos viendo que consiguen información que no sé cómo la consiguen. ¿Y cómo? Ustedes fíjense con qué liviandad trata un tema que es tan profundo y con qué desconocimiento, porque acá está la prueba directamente para contrarrestar lo que dice Marra, que reiteramos, es un agravio importante, es una acusación importante, porque Berkovich no trabaja, Berkovich no es servicio de inteligencia, Berkovich es un periodista que fue a buscar información para conocer en profundidad a los candidatos a presidente, ni más ni menos que eso. Sí, claro, por eso lo que sugiere Marra queda desmentido con que solo vean el video, porque eso salió al aire, lo que publicamos el 25 de septiembre. Ahí quedó la información flotando para quien quisiera aprovecharla, discutirla o ponerla sobre la mesa. Es cierto que no es algo tan central, o sea, es cierto que es una pasantía de hace 30 años y que mucha gente a principios de sus carreras hace pasantías. Ahora, es una pasantía en el Banco Central de un candidato que dice que le quiere prender fuego al Banco Central, que se interrumpió cuando a los otros que entraron con él se las renovaron o incluso los incorporaron a la planta del Banco Central, y que además ahora sabemos le oculta hasta a sus alumnos, Milei, porque a Marra no se lo contó. Él dice, es amigo mío hace 20 años, fue mi profesor, nunca nos contó lo del Banco Central. Bueno, o no es tan amigo o es algo, un dato de su biografía que no le gusta destacar. Claro, es interesante, ¿no? Porque la, digamos, centralidad del dato se la da uno de sus elementos de bandera, de presentación política. Porque la verdad que en eso no cambió. Viste que hubo y ha habido diferentes vacilaciones y quedó expuesto también en el debate, donde al final no sabía si ratificar lo que venía proponiendo o bajar 2 cambios y decir que no era tan así o que las cosas no eran a corto plazo. Ahora, si hay algo en lo que nunca modificó es en querer terminar con el Banco Central, a destruirlo. Facundo Nejamkis hace un rato decía que entre las cualidades de Javier Milei no está saber disimular, ¿no? Le cuesta disimular algunas cuestiones. Y en este pasaje eso se notó muy claramente, quedó absolutamente descolocado por un dato que de nuevo él tenía que saber que era público, ¿no? Más allá de que él hubiera intentado ocultarlo. Bueno, evidentemente acá hay algo a revisar nuevamente. Yo ahora estoy solo pensando, mientras hablo, estoy solo pensando en lo que va a pasar a las 11 de la noche. Y claro, porque me parece que es interesante enterarnos más de esto y de la trascendencia que puede llegar a tener. ¿Vos sabés que de la vida de los diferentes candidatos hay libros? Bueno, en el caso de Massa tiene una exposición pública mucho más extensa, entonces, a ver, distintos trabajos que ha tenido, la función pública o parte de lo que es su familia, su mujer, es bastante más conocida, ¿no? Debe tener, por supuesto, historias que no todos sabemos. En el caso de Milei, sí nos enteramos mucho en el libro de González, Loco, ¿no? Loco. Donde allí habla también que él lo marca como diferentes ejes temáticos de la centralidad en la vida de Milei, que está vinculado un poco a esos lugares de resentimiento o de abandono o donde no pudo realmente dar vuelta a la página y mirar para adelante, ¿no? Sí. Fracasos, por supuesto, que tenemos todos y son permanentes. El tema es cómo uno los va resolviendo y cómo uno, en el terreno personal individual, puede hacer lo que quiere. Pero cuando vos tenés una función tan importante como llevar adelante un país, no podés anteponer cuestiones muy individuales. ¿Qué más te quedó del debate? Ayer me pareció que a Milei le costó mucho decir si va a dolarizar o no. Más allá de la hábil estrategia de Massa del sí o no, por sí o por no, con el que lo acorraló al principio, después pareció aflojarle, ¿no? Como que hizo
un primer tiempo a pleno y después como le regaló el resto del partido. No sé si... Está bien, está bien. Hoy arrancábamos además con paralelismo futbolista. Igual no era cualquier primer tiempo, ¿no? Porque era el de economía. El de economía donde se suponía que Milei estaba más sólido y además donde podía zozobrar más un ministro de Economía de la Argentina y sin embargo... En ese momento es cuando se lo vio más agresivo a Massa, ¿no? De hecho, vos sabés que hablando durante el debate había mucha gente que después de la primera pausa decía no voy a seguir viendo porque esto es una masacre. O sea, mucha gente como que quedó muy desanimada con la performance tan desigual e incluso hubo gente que dejó de verlo, ¿no? Después de ese es como que el que pega primero pega más fuerte, ¿no? O pega el doble. Sí, porque ahí en ese inicio ya hubo un posicionamiento claro. Pero respecto de la dolarización, si vos me decías con qué me quedo, es realmente llamativo que no pueda decir con todas las letras en qué consiste un plan que tiene que desplegar dentro de 6 días. Que cambia la vida, además. Claro, que cambia el país. Que cambia el país así, que lo da vuelta con una media. Entonces, que no pueda dar más detalles de eso y que balbucea al responder si va a hacerlo o no. Bueno, es todo un dato. Faltan 6 días. Mira, Berco, ¿sabes cuál fue mi análisis o mi sensación? Ha habido un Milei hasta un determinado momento contundente, que le costaba explicar muchos temas, pero que él tenía sus banderas, ¿viste? El título de las notas, ¿no? Él los tenía claro. Entonces decía, ¿qué es Milei? ¿Qué es lo que quiere? De hecho, en su presentación de las propuestas está clarísimo. Lo decía así, con toda franqueza. Quiero esto, quiero dolarización, no estado presente, bla, bla, bla. Bueno, libre tenencia de armas. Libre tenencia de armas. Algo pasó, evidentemente el entendimiento de un 70% que le es esquivo a muchos de sus proyectos y sus propuestas, y ayer no pudo, entre lo que él es y lo que intentó matizar, exponer algo concreto, algo sólido. Quedó en ese lugar lúgubre donde no pudo... porque intentó o porque quisieron que él se traicionara a sí mismo. En ese intento de traicionarse no pudo cómo defender una teoría que ya tampoco sabemos cuál es. ¿Sabés qué me da la sensación? No sé si ustedes tienen la misma sensación, que le está pasando lo mismo que le pasó a Patricia Bullrich entre las PASO y la primera vuelta. Es decir, la asociación con Bullrich no es solamente de respaldo de Bullrich a Milei, sino que te diría que Milei está en un proceso de bullrichización porque queda igual de desdibujado que Bullrich. Es decir, cuando quieren ir hacia el centro, lo que hacen es no encontrar lugar y pierden los fuertes y la estrategia en la cual se sienten cómodos, con lo cual terminan siendo una especie de cosa media o indefinida, que no pueden hablar de lo que tienen que hacer porque tienen que ir a buscar más votos y quedan muy incómodos en esa posición, completamente incómodos. Berco, te aprovechamos. Has hablado muchísimo de la dolarización, te hemos escuchado muchísimo hacer referencia a este intento de dolarizar la economía que tiene como proyecto Javier Milei. ¿Qué representaría una dolarización? ¿Se puede hacer una dolarización? ¿Cómo se haría? Bueno, sin dólares no se puede hacer ese tipo de cambio y por eso el tránsito sería necesariamente traumático. Esto lo sabe Milei, lo sabe el mercado y por eso cuando parecía que en la primera vuelta tenía chances de imponerse y que no hubiera esta segunda vuelta, bueno, empezó a empinarse como se empinó el dólar. A mí no me extrañaría que pase esta semana, Lu, de vuelta. Claro. Ya empezó un poco a pasar el viernes. Claro. Puede ser presidente Milei, no es que ayer perdió y ya está. Ayer mucha gente lo vio expuesto, pero la intención de voto medida por las encuestas sigue siendo mitad y mitad con ventaja para Milei. Entonces, en la medida que no haya gente que dice en las encuestas que lo vota a él, que se pase al blanco, o gente que está en el blanco y que se pase a Sergio Massa, va a ser presidente. Si es presidente, el lunes de la semana que viene, el peso va a iniciar un proceso de desintegración muy acelerado. Vamos a tener una crisis muy velozmente que se va a montar sobre la crisis actual, que va a horadar los ingresos que ya vienen siendo horadados por el tremendo deterioro que sufrieron primero con Macri, 23%, y después con este gobierno, que no los supo hacer recuperar y que además con la aceleración inflacionaria de este último año los volvió a deteriorar. Bueno, sobre eso se va a montar una disparada primero del dólar, a no sabemos cuánto, yo calculo que 7, 8, 10 mil pesos. Después una confiscación de depósitos, que es indispensable. ¿7, 8, 10 mil pesos? Sí, claro, Lu, sí.
Después una confiscación de depósitos que se impone si quieren cambiar la base monetaria ampliada con los depósitos por las pocas reservas que hay, se impone retener los depósitos por... Perdón que lo diga así, ¿no? Se espanta Rubinska, pero son los pasos sucesivos que tendría una dolarización. Primero, overshooting del dólar a ese nivel. Después, confiscación de depósitos, tipo Corralito para los que lo vivieron en 2001, o Bonex para los que lo vivieron en el 89. Fijación de una nueva paridad, anuncio de una nueva paridad, un nuevo set de precios y ahí recién dolarización. Lo que pasa es que en Ecuador, que es el caso que muchos estudiamos para ver cómo sería acá, aunque se hizo con reservas en Ecuador, bueno, en Ecuador hubo un año de un régimen de muy alta inflación, ya dolarizados. O sea, ya los precios dolarizados a ese nuevo tipo de cambio, ponele 10.000, siguen aumentando durante un año y pico en dólares hasta encontrar un equilibrio entre unos y otros que además en el caso de Argentina todavía es incierto. O sea, estamos a 6 días de un camino que no sabemos cómo termina, por no sumarle tremendismo. Lo que no sabemos es cómo termina. Lo que me parece Milei ayer no hizo fue explicar cuál es esa sucesión de pasos, claro, porque ni siquiera decía que iba a dolarizar. Claro, al final lo dijo, pero al principio no decía. Porque quedó en eso, entre lo que dijo e intentar, porque alguien le habrá dicho que tenía que bajarle el tono a todo eso, quedó en una zona extraña, en una zona nubosa. Gracias, Berko, por haber venido. A las 11, a ustedes. Toda la ampliación de la información que trajo Berkovich aquí en la pantalla de C5N. Gracias, Berko. No, bueno. En instantes...